bienvenidos. Como les dije, aquí estamos. Gracias por seguir viendo este video. Esta es una de las entrevistas. Les voy a presentar a mi amigo Alex. Alex, por favor, preséntate, di quién eres y lo que quieras. Alex no está obligado, él vino por voluntad propia. Aquí todos vienen por voluntad propia buscando invertir y que ustedes sepan también de que en las redes se pueden encontrar cosas reales. Entonces, Alex, preséntate y dinos algo de ti. Hola, buenas chicos. Mi nombre es Alex, tengo 25 años, actualmente trabajo y estudio. Eh, digamos que estoy por voluntad propia, no mentira, sí, en verdad, sí. Y bueno, sí, eh, me gustaría pues ser partícipe de esto, aportar mi granito de arena, tanto con mi historia, como con mi pensar, y que vean pues que en efecto, como dice la Wiwi, no todo lo que vemos en redes sociales son la realidad y que allá afuera hay muchas historias diferentes. Entonces, Vale, entonces, chicos, vamos a empezar con las preguntas. Son 5 preguntas, como les dije, así que vamos con esto. Entonces, hoy me viene un poquito sofisticada, ¿ok? Con las preguntas escritas para no irme del guión. Entonces, Alex, la pregunta número 1 que te quiero hacer es, ¿quién es tu héroe? bueno, Wiwi, te soy honesto, eh, es una pregunta que aún estoy analizando. Sinceramente, si he hecho una retrospectiva, aún no encuentro a alguien que yo te pueda decir que puntualmente es mi héroe. Excelente. ¿Se dan cuenta? O sea, son cosas que yo digo que por el tema de las redes sociales, por todo esto, al final uno se da cuenta que bueno, o sea, quién era tu héroe no necesariamente en el pasado tiene que ser hoy. Es correcto. Y creo que me iría entonces ahí mismo a la segunda pregunta. ¿A qué hombre o mujer admiras? Bueno, no me voy a ir a ninguna celebridad, voy a hablar de personas cercanas a mí o que fueron cercanas a mí. Voy a iniciar diciendo que admiro a una persona que ya no está con nosotros, que era mi abuelo. Las personas que te voy a mencionar no son, son personas imperfectas, sinceramente, son personas imperfectas, como todos, pero tienen cualidades e historias de vida que admiro muchísimo. Primero está mi abuelo por parte de mamá, que ellos vienen de una situación de escasos recursos. Ellos vivían en Puerto Muelles, una familia de mamá, papá y 5 hijos. Entonces mi abuelo no tenía los recursos suficientes para darle la gran vida a sus hijos. Y fue una persona que se la rebuscó, sinceramente. Su historia no fue fácil. Tuvo a mi mamá, que mi mamá desde que era pequeña, pues tuvo ciertas complicaciones de salud y aún con eso mi abuelo tenía que llevársela en brazos hasta David para poder recibir un tratamiento a su condición y fue muy, muy criticado por las personas. Le decían, hey, pero ¿por qué no te compras un carro para llevarte a tu hija hasta allá? Pero él no tenía cómo. Entonces, en esa que él se rebuscaba para poder salir adelante, incluso él llegó a ser alcalde de Puerto Armuelles, después pudo sacar su título de corredor de aduanas, tener varios locales en lo que fue la frontera. Tenía una casa que tenía diferentes locales, también tuvo un restaurante, una gallera, y en verdad ver cómo fue su crecimiento es algo que sinceramente pues Es de admiro admirar, muchísimo. es de admirar. Todo esto sin subsidios, señoras y señores, sin Es verdad, en subsidios ese momento no y sin existía. becas universales. En efecto, la segunda persona que admiro, a pesar de las diferencias y todo, pues, es mi papá, porque mi papá es la persona más multifacética que tú puedes conocer. Literalmente, o sea, mi papá, cosa que él no sepa hacer, él aprende. Y él también viene de una situación bastante difícil, porque él es de Cuba, eran muy de escasos recursos. Su familia, pues él tiene 2 hermanos además de él, son en total 3. Sus papás, mi abuela era trabajadora social y mi abuelo era soldador, que en un momento se tuvo que ir a la guerra en Angola. Él inicialmente era cocinero
y por el trauma que él vivió en Angola, se volvió soldador, porque ya no, él sentía que no podía cocinar. Entonces, eh, yo lo admiro muchísimo porque mi papá, pues a raíz de todas estas falencias que tuvo, se la tuvo que rebuscar. Él estuvo en la Academia Naval en Cuba, parte de un círculo, de un club de innovación. O sea, como te digo, lo que él no sabe lo aprende. Claro. Y es una persona que además de, pues, estas formaciones que tuvo, nunca se detuvo, nunca se detuvo. Y la tercera persona que te puedo decir que es bastante cercana a mí, que admiro muchísimo, es mi mejor amiga. No. Es mi mejor amiga porque es una persona súper inteligente, que ha llegado muy lejos. Y cuando yo veo cada cosa a la que ella logra, o a dónde ha llegado, yo como que, chuzo, yo quiero ser como ella. Sinceramente, es como que yo me quedo, es que, hey, te admiro, me alegro muchísimo por todo lo que has logrado. Yo quisiera ser como tú. O sea, es una persona que yo veo y es como que, wow. Claro, o sea, como de, o sea, ¿cómo pudiésemos decir la palabra? Creo que más que admirar, es como una persona que te ayuda. Es como cuando tú ves a un hermano mayor Ujú, y tú sabes que esa persona está dando buenos pasos, se está dejando llevar por el camino correcto, ujú, se ha dedicado a hacer las cosas bien y tú tienes ese guía o ese ejemplo, es la palabra que ujú. estoy buscando, o sea, es un ejemplo Así a es. seguir, o sea, hacia allá Exactamente, te vas, ¿no? exactamente. Es muy lindo, es muy bonito que sepamos que ustedes, las personas que están del lado de allá, que van a ver el video y escuchan, eh, entiéndenlo. O sea, Mm, a veces piensas que un trabajo, un camino es normal y de repente atrás de ti estás dejando un ejemplo y estás abriendo una brecha para que los demás sepan que nada es imposible. Si exactamente, tú pudiste, entonces yo también puedo. exactamente. Muy lindo y de verdad. Y dije que esta vez no iba a romper la estructura, así que vamos a la siguiente pregunta, que sería la tercera pregunta, y es, ¿quién te gustaría llegar a ser, Alex? ¿Hacia dónde te ves? ¿Qué camino? Ok, si yo hago un análisis interno, me pongo a pensar patrones. Quiero ser esa persona de mi familia que rompió todos los patrones que se venían dando con la historia y con el tiempo. Quisiera ser una persona exitosa en todo el sentido de la palabra, eh, pero más que todo, pues me gustaría ser una persona feliz, ¿sabes? Eh, mucha gente feliz, señores, feliz, una persona exitosa, pero lo más importante es feliz. Sé que esta pregunta no está dentro de, Ujú, pero yo creo que lo mencioné en el capítulo, en el primer capítulo, y ujú. es cuando yo explicaba el éxito. Alex, ¿a qué le llamas éxito? En tu vida, ¿qué sería el éxito? Creo que el éxito no se mide por dinero, tampoco se mide por títulos. Creo que el éxito, la definición de éxito es algo más personal, es algo individual de cada uno. Eh, y como te digo, o sea, para mí llegar al éxito sería poder, o sea, llegar a ser el hombre deconstruido, feliz y también poder llegar a ser esa persona que inspire o ayude a crecer a otras personas. Para mí esa sería la definición de éxito. Entonces se dan cuenta de que el éxito no solamente tiene que ver con la plata. Voy a hablar un poco más salida del cajón, pero no tiene más que ver con la plata, carro, mujeres, moza. No, o sea, el éxito, tal cual como Alex lo acaba de explicar, puede ser también definido y vivido de otra forma. Y Exactamente. creo que en la manera en la que él lo expresa, nos vamos más a lo que le digo, o sea, la individualidad de cada sujeto y lo que cree como ello, como éxito, como beneficio, como literalmente crecimiento personal. Entonces, Alex, como yo dije que no me iba a salir de la estructura, ok, aquí utilizando mi tecnología, eh, la cuarta pregunta, ok, viene siendo, ¿has sentido envidia en algún momento de tu vida Mm. y cómo nació?
Bueno, te voy a ser bastante honesto. O sea, no voy a ser hipócrita ni nada por el estilo. Eh, claro que sí he sentido envidia. Creo que es algo totalmente natural del ser humano. Es un sentimiento totalmente natural. Y ha nacido más que todo, por ejemplo, ver en las redes sociales cómo personas de mi edad, personas que se graduaron conmigo, ya tienen una casa, tienen su pareja, ya están casados, tienen hijos. No es que yo esté buscando tener hijos, pero vamos a decir que muestran una imagen de una vida realizada. En cambio, yo me salí de la tangente. Yo a los 18 años comencé a estudiar una carrera. Luego llegó pandemia, tuve que salirme, comencé a trabajar. Cuando la universidad reabrió las clases presenciales, pues digamos que mi pensamiento o mi sentir hacia eso que yo pensaba que yo quería estudiar o que yo quería ejercer cambió por completo. Entonces, ahí fue como que, ok, ¿ahora qué hago? Iniciar desde cero. Entonces volví a tomar otra carrera, pero siempre hay como un punto, tenemos esa mala costumbre de tener un punto de comparación de que esta persona que estaba al mismo nivel que yo en la escuela, ahorita mismo está en un punto superior y yo estoy comenzando una carrera otra vez. Entonces, claro que he sentido envidia. También lo veo desde el punto de no enfocarme en el sentimiento negativo de la envidia, sino como verlo desde el punto de vista de que, hey, puedo verlo como un punto de mejora. Puedo trabajar en conseguir todas esas cosas que quiero y también llegar al punto donde están esas personas. Porque yo creo que lo malo no es sentir envidia, sino quedarse estancado en ese sentimiento. La energía negativa de la envidia. O sea, Exacto. utilicemos esa comparativa y esa palabra, ¿no? De envidia de manera positiva, señores. O sea, no necesariamente la envidia tiene que ser algo que te frene, que te detenga a crecer. O sea, creo que Alex, mejor no lo pudiste haber explicado. Agarrar la parte positiva la parte negativa del sentimiento y convertirlo en algo positivo. No, me parece genial. Y ahí dio las razones de por qué las ha sentido. O sea, simplemente que, bueno, pandemia tocó muchas vidas. En tu caso veo que fue una reestructuración de lo que querías de este nuevo Alex. Exacto. Lo que yo salí pensando del colegio no necesariamente es lo que ahora dirige mi vida y hacia dónde quiero llegar. ¿No? Sí, excelente, te felicito. No, yo creo que todavía hay personas buscando qué carrera estudiar y que lo hayas logrado en medio de una situación crítica que hace más de 1000 años no se vivía una pandemia, muchos de nosotros nunca hemos vivido una guerra escondiéndonos, o sea, y que hayas podido lograr encontrar en Panamá hay un dicho ahí bien es raro así, que es el ¡fua! Para redirigirte y saber que bueno, mi energía va para acá, mi envidia negativa afuera, positivo hacia acá. Y te felicito y te exhorto en que sigas así. Vuelvo y digo, para no salirnos de la estructura, hagamos la pregunta número 5 y es la pregunta que yo te tengo como última pregunta. Posteriormente, si te gustaría expandir o hablar un poco más, tienes el micrófono abierto. ¿Cómo todo esto ha afectado tu personalidad y tu identidad al día de hoy? O sea, todo lo que te ha pasado, el cambio de carrera, las historias de tus abuelos, la manera en la que tu papá se superó, el sentimiento de la envidia, redirigir la energía, ¿cómo afectó tu personalidad y tu identidad el día de hoy? ¿Sabes? Porque lo que tú me dijiste sobre, no, porque mis compañeros ya tienen una casa, ya tienen una... Pero ahí donde yo vengo, que esto es un requerimiento social. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo bueno? Tú como persona al final tienes diferentes brújulas. Y aquí hay un ejemplo de Alex que para él eso, pero si nos vamos a la herida realmente o nos vamos al núcleo realmente, esto es lo que socialmente se dice que está bien, la normativa. Eso no quiere decir que él a sus 25 años, comenzando una carrera nueva y todo lo demás, esté mal. Estaría mal que estuvieras haciendo algo que no te guste y vivir infeliz por el resto de tu vida. Exactamente. Vamos a lo que digo de la cultura. O sea, la cultura
quería empujar a tener ese sentimiento y vamos a la identidad. ¿Cómo te ha afectado tu personalidad y tu identidad el día de hoy, Alex? Bueno, yo creo que justamente lo que dices, lo que se considera normal es subjetivo. Es algo de cada persona. Sin embargo, la moda, la cultura, la sociedad establece un estándar. Pero es como cuando uno dice, tu realidad no es la realidad absoluta. Entonces, hay que partir desde ahí y comprender eso. Ahora, todas las experiencias que yo he vivido, en efecto, me han moldeado y me han llevado a ser la persona que soy hoy en día. Eh, Vamos a decir, no soy perfecto. Creo que nadie. Muchas veces me he quedado encasillado en los sentimientos negativos y poco a poco he ido entendiendo de que si nos quedamos estancados en esto, no vamos a avanzar. Entonces lo he visto como una oportunidad de mejora, o sea, observando a estas personas que tanto admiro. He visto lo bueno, he visto lo malo, he visto qué puedo hacer, qué vamos a decir imitar o qué pasos seguir, pero también qué pasos no seguir. Y día con día pues me sigo deconstruyendo, sigo cometiendo errores, pero me sigo levantando. Eh, y la verdad me ha hecho una persona perseverante y resiliente. Que es lo que yo les dije en uno de los podcasts, si no lo han visto, vayan a verlo, Desigualdad Económica. La disciplina no promete, la resiliencia y la resistencia es lo que al final siempre te va a definir a ti como ser humano. Y vuelvo y les digo, esa es mi opinión, ¿ok? Y creo que es igual la tuya. Alex, terminando estas 5 preguntas, quisieras comentarnos algo más que quieras que el público sepa de ti, o te gustaría ya culminarlo con la exposición que te hemos dado el día de hoy. No, claro que sí, que les puedo contar un poquito de mi historia. Eh, bueno, nada, Wiwi, sabes que yo soy una persona trans. Ser una persona trans en Panamá o en Latinoamérica o alrededor del mundo no es fácil. Déjame que te corte un momentito ahí. No sé si viste el capítulo que salió el domingo sobre las estadísticas de la desuscripción de la vida de las Sí. personas trans, las tasas. Tú siendo una persona trans en Latinoamérica, ¿es real lo que yo busqué en internet o Sí. es todavía peor? Bueno, la realidad de las personas trans en Latinoamérica o alrededor del mundo entero es una realidad bastante difícil. No te lo voy a pintar de color de rosa, pero tampoco te lo voy a pintar totalmente. O sea, hay de todas las matices. Lastimosamente, no todas las personas trans hemos tenido las mismas. Y lo que mencionabas en el capítulo de que el 40% de las personas trans son las que se desuscriben de la vida, es cierto. La esperanza que tenemos nosotros de vida es de 35 años, por diversos factores. Está el factor psicológico, está el factor de la salud, el económico, y todo, al final todo va ligado. Todo va ligado. Ok, lastimosamente las personas trans, muchas de ellas no tienen oportunidad de tener un trabajo estable, de tener un buen ingreso económico para cubrir no solamente sus necesidades básicas, que serían la casa, la comida, sino también sus tratamientos de reemplazo hormonal, poder cubrir su transición de una manera responsable. Claro. Porque para poder llevarlo de una manera responsable, primero que todo tienes que ir al psicólogo, llevar una terapia psicológica bastante estable, que certifique que genuinamente tú estás sintiendo esto y que tú no estás pasando por un tema de bipolaridad, esquizofrenia, múltiples ninguna de estas factores. enfermedades. Exacto. Okay. Entonces, luego de esto, tienes que asistir con un personal médico idóneo, especializado, ¿Y que sería un endocrino en este caso. Okay. Y el endocrino, o sea, no solamente es, la consulta, me da la receta, saco el medicamento o pago por el medicamento y me inyecto. No, eso también incluye todos los exámenes, todo el seguimiento que tú tienes que ver. O sea, el endocrino... O sea, antes de que tú puedas empezar incluso el tratamiento, ya de por sí lleva un factor monetario donde tienes que hacerte exámenes. Alto. Es un factor monetario bastante alto, porque yo me he hecho una serie de exámenes para que el doctor pueda ver todo
todo mi estado de salud desde diferentes perspectivas para saber cuál es el tratamiento más eficaz para mí, sin que afecte mi salud. ¿Y el endocrino también pide el informe de la psicóloga? Sí, en un principio debería ser. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser, Ok. exactamente. Entonces, yo me he hecho exámenes. Una sola ronda de exámenes me ha salido en 350, 370 dólares. Más la consulta, más el medicamento. Wow. Entonces, las personas, como no tienen ese factor económico, lo que hacen es que lo hacen de manera clandestina. Consiguen una receta, compran una receta, compran el medicamento y se inyectan ellos mismos. Entonces, hay inyecciones de testosterona que son cada mes, otras que son cada 3 meses. O dependiendo de tus necesidades, puede ser que el doctor te la baje de 2 meses, 2 meses y medio. Todo depende de tu necesidad. Pero esto es algo que solamente el endocrino puede establecer. Hay otras presentaciones, pero no se ven en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Disculpa que te interrumpa, para que sepan, no sé, o sea que si yo hubiese querido hacer la transición, señores, yo tuve problemas hormonales cuando estaba más joven, como con unos 19 años, y mi nivel de testosterona era de 20. Y se supone que el nivel de testosterona en una mujer debe ser como entre el rango de 12 o 9, una Incluso cosa menos. así. Sí. Porque cuando yo inicié mi transición era 0 punto y algo. O sea, bueno, yo no tenía casi. Mi nivel de testosterona era 20, señores. Y por eso el endocrino me dice, tú estás viendo la espalda que tú tienes. Dice, tú haces esto, yo cargo, yo bajo, yo subo. Dice, esa es la fuerza que te está dando la testosterona. Y después me dijo, ahora hay que hacerte un examen. Me revisaron la matriz, ¿ok? Toda la parte reproductiva de la mujer. Y se dieron cuenta que tenía un quiste. Y que el quiste me estaba produciendo la reproducción de mucha más testosterona a mi cuerpo, y por eso yo empezaba, o sea, yo tenía, antes de verdad yo tenía la espalda más ancha, los brazos más gruesos, o sea, mi fuerza, yo tenía mucho más fuerza, yo trabajé en bodega, yo trabajé en construcción, o sea, yo podía hacer de todo. ¿Y qué tú crees que me mandaron a tomar? ¿Cómo se llama la hormona de la mujer? Estrógenos. Me mandaron a tomar estrógeno. Sí. Me mandaron a tomar estrógeno, señores, y yo tuve que tomar estrógeno como por 7 o 8 meses, más el tratamiento para el tema del quiste, que se pudo disolver naturalmente con los medicamentos y no necesariamente tuvieron que hacerme una cirugía, ni intervenirme, ni nada de eso, pero yo no lloraba antes de eso. Y de repente, quiero un abrazo, y de repente, voy a llorar. Es verdad. Y de repente, porque nadie me comida. O sea, fue una transición bastante difícil para mí. Imagínate, quién sabe cuántos años yo tuve este problema y era así tan ruda y tan tough, y de repente yo cambié. ¿Pero por qué? Por un desequilibrio. Entonces dije, no, esa pelea es machorra. Machorra, tenía un problema y no me llevaron endocrino a ver por qué tenía el nivel de la testosterona por el cielo. Entonces, antes de juzgar, antes de ver también, señores, vayan al médico, lleven a sus hijos al médico, que le hagan sus exámenes, un endocrino, un pediatra, hay pediatra endocrino también. Así que, por favor, o sea, te doy de nuevo la palabra, Alex, pero quería exponer mi experiencia personal de lo que a mí me pasó. Me imagino que a ti te pasó todo lo contrario. Como dices, hacer un paréntesis, como dices, hay ciertas condiciones médicas que no vemos, que no conocemos, y es muy fácil juzgar simplemente por lo que vemos. Ahora, te voy a ser bien honesto, yo toda mi vida fui muy masculino. Okay. Muy masculino, mi voz no era totalmente femenina, era bastante gruesa, y por ende yo siempre pensé, y de hecho mi expareja siempre me lo decía, tú debes tener la testosterona alta. Yo era muy andrógeno. O sea, yo tenía, vamos a decir, rasgos tanto femeninos como masculinos que me era fácil pasar por desapercibido. O sea, digamos que mi transición física fue un poquito más sencilla que la de otras personas, justamente por esto. Entonces, sí, pues ahí no tenemos que juzgar. Es muy fácil, pero no deberíamos hacerlo porque no sabemos el trasfondo de las cosas. Claro. Ahora, como continuaba diciéndote, pues, en efecto, hay una serie de pasos que tú tienes que seguir. El endocrino no solamente ve tu historial previo, sino que tiene que ver tu historial en la transición, cómo vas evolucionando.
Porque en el caso de la testosterona, te puede hacer propenso a diabetes, hipertensión, problemas del corazón. Entonces, hay que saber manejar todo esto y no es solamente ir al endocrino, ahora también tienes que ir a donde un nutricionista. Tienes que controlar tu peso, tienes que tener mucha actividad física, justamente para eso, para que llegues a sufrir alguna enfermedad, Un efecto secundario en base a exactamente, exacto. Entonces, ahora saltamos a el tema psicológico. Muchos chicos, me puedo incluir en eso, antes de que yo le dijera a mis padres que yo era una persona trans, yo me sentía muy reprimido, muy reprimido. Y yo lloraba solas en mi cuarto, porque yo no veía el momento donde yo podía salir al mundo y decir realmente quién era. O sea, yo comencé mi transición social a los 15 años, 14, 15 años realmente, que fue cuando yo comencé a cortarme el pelo, a vestirme diferente, y digamos que había ciertas personas que ya notaban eso, pero que decían, ella es lesbiana, ¿sabes? Ella es lesbiana, e incluso yo llegué a un momento que por eso yo decía, yo soy tomboy, pero no fue... ¿Puedes explicar, disculpa, para los que no saben y ven el podcast, qué es un tomboy? Una tomboy es una mujer que se viste de manera masculina, pero le gusta o se sigue sintiendo mujer. Okay. O sea, no es que se siente hombre y quiere transicionar a hombre, no necesariamente. Simple y sencillamente le gusta el estilo masculino. Ok, perfecto. Pues entonces, no fue hasta que una ex me dijo, Alex, pero tú no eres tomboy, tú eres trans. Porque yo tenía una lucha interna. Habían cosas, yo era muy ignorante en este tema. Había muchas cosas que yo no comprendía, que yo me sentía conflictuado por dentro, pero yo no sabía procesar lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. Entonces ella me dice, no, es que tú no eres tomboy, tú eres trans. Y es cierto, o sea, yo decía, yo no me siento cómodo con mi cuerpo, mi nombre, con muchas cosas, y la verdad, el vestirme como hombre para mí no era suficiente, sino que me faltaba más, más y más y más. Entonces, muchas personas, al verse así en el espejo, ¿sabes? Es muy triste verse en un espejo y ver que la imagen que refleja no es quién eres en realidad. Una consulta, aquí analizando, ¿no? Con las palabras que me dices, este sentimiento puede parecerse psicológico, no sé que no eres psicólogo, pero para poder más o menos tener una teoría, psicológicamente a cuando una persona se mira en el espejo y dice estoy gorda, pero realmente no. O que sí está gorda, pero no se siente bien con su cuerpo y lleva mucho a que la persona se desuscriba de su vida, o hablemos de la persona que genuinamente tienen una enfermedad, que son los anoréxicos y los bulímicos, que se sienten que están gordos, pero en verdad su cuerpo, o sea, su cuerpo está bien y ellos se auto traicionan mentalmente de que no, esto no es así, esto no es así, o que eres demasiado delgado y siempre has querido ser un hombre con músculo, con brazos. O sea, ese sentimiento, ¿crees que se puede parecer un poco al que siente una persona trans cuando se mira al espejo? Es bastante similar. Lo que, si no me equivoco, lo que me mencionas es la dismorfia. En este caso sería disforia. Disforia de género. Entonces, la disformia es cuando tú no estás conforme con tu cuerpo. Ajá, con la dismorfia es cuando tú ves, o sea, vamos a decir, eres flaco y a ti te gustaría verte como más musculoso, acuerpado, o eres gordo y te gustaría verte más flaco, o simple y sencillamente te percibes gordo y no lo eres. Es bastante similar, porque vamos a decir, para ponerlo en palabras más sencillas, es como un rechazo de tu cabeza, de tu mente, a cómo te ves, a cómo te percibes. Así que si lo planteamos desde este punto de vista, sí, es bastante similar. Pero no son iguales. Y ahora, la disforia viene siendo entonces... La disforia de género es cuando tú te ves, vamos a decir, biológicamente o al momento de nacer se te designó el sexo femenino y tú te ves en un espejo y obviamente pues, ves tu pecho, ves tu cuerpo entero y tú dices,
no es quién soy. Yo por dentro soy un hombre. Es justamente eso. Y al revés, si te hubiesen designado al nacer en el sexo masculino y te dejan un espejo y tú dices, no, esta no es quién soy yo soy una mujer por dentro. Similar. Digo, no soy experto en el tema. Yo les estoy hablando en base pues, a los conocimientos o la perspectiva que tengo. Claro, y la vivencia. Exactamente. Entonces, eso es algo, la disforia es algo que afecta a muchos hombres trans. Hay personas que la tienen más agravadas, hay otras personas que las tienen más leves, pero esto es algo que determina el psicólogo. Ahora, cuando no tienes el factor económico, no puedes acceder a la salud mental. Y en países como Panamá o otros países en Latinoamérica, la salud mental pública es poca o ninguna. Exactamente, no le dan la importancia de vida. Y hay una realidad, si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Entonces, esto es uno de los factores básicos que lleva a las personas a desuscribirse de la vida. Entonces, esto es un combo, es un combo. Por eso, yo cuando comencé mi transición, a pesar de que, a ver, yo vengo de una familia clase media, no alta, no baja, una clase media. Yo no tuve la capacidad hasta tener como 21 años de decirle a mis papás sobre quién yo era y cómo me sentía. Entonces, aún yo diciéndoselo, yo sabía que en el momento que yo deseara comenzar mi transición con lo que es el reemplazo hormonal, lo iba a tener que cubrir yo. Ellos no me lo iban a cubrir por más que mis papás me adoren, me quieran, me digan, está bien, te vamos a apoyar, lo que sea. Ellos no me lo iban a cubrir. Ahora, mi historia tampoco fue color de rosa. Entonces, yo dije, para yo comenzar, yo necesito tener una estabilidad económica que me permita no solamente iniciar mi proceso, sino mantenerlo. Porque de nada me sirve yo iniciarlo ahorita y pagar todo, inyectarme, lo que sea, y llegar a un punto después donde yo no lo puedo sustentar. Entonces, si yo lo iba a hacer, lo iba a hacer bien. Y bueno, vamos a decir, desde que yo tuve la transición social a la transición donde yo comencé a hormonizarme, pudieron haber pasado quizás como 7, 8 años. Me parece bien. Creo que a pesar de todo, psicológicamente tuvo que haber sido difícil, Sí. Tuviste que haber pasado por mucho, pero creo que a pesar de todo tomaste una decisión muy inteligente, y no juzgo, ¿ok?, a las otras personas que lo hacen por los medios no correctos ni de la manera no correcta. Pero creo que deberían de llevarse un poco de la historia de Alex hoy, eh, su manera de ver el éxito, su manera de percibirse y la resiliencia y la paciencia que él tuvo en algún momento determinado hasta hoy para llegar hasta donde él está. ¿Me explico? Entonces, Alex, con esto no te quisiera quitar más tiempo. Me gustaría que te despidieras y le dieras un mensaje a esa gente que te ve de varios países, y si dentro de tu despedida, por favor, puedes decirnos si aquí en Panamá, no tienes que decir nombre de fundación ni nada, pero que sí existen, y cómo pueden buscarlos. Sí, correcto. Aquí en Panamá existe diversas... Cuéntate un poquito para acá, para que la pantalla te vea mejor, la cámara que es tuya ahora mismo para despedirte. Gracias. Sí, en Panamá actualmente existen varias organizaciones de personas trans, donde si en dado caso pues, no sabes a dónde recurrir, te pueden recibir con las puertas abiertas. Puedes buscarlo en Google, puedes buscarlo en Instagram, no voy a decir los nombres puntuales, pero sí existe. Recuerda, realmente no estás solo. Sé que es un sentimiento abrumante, tanto si estás pasando por una transición o si estás pasando por cualquier otro tipo de situación. Sé que es abrumante, pero recuerda, no estás solo. Y en lugar de enfocarte en los sentimientos o en esos pensamientos negativos, busca cómo transformarlo en algo positivo y trabajar a partir de ello. Que no lo logres hoy, que no lo logres mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año, no te hace una persona fracasada. Todos tenemos tiempos distintos. Y como bien dije, el éxito es subjetivo. Así que dale para adelante. A él le tomó 7 años. Si a ti te toma 10,
No importa. Hazlo bien, busca la manera de hacerlo correcto y recuerda que tu vida es primero. Cuida tu vida, cuida tu identidad, busca quién eres y cuida a los demás, porque al final vamos a ser ejemplo a seguir de alguien que nos está viendo y ni siquiera lo sabemos. Alex, muchas gracias, de verdad, no tengo cómo agradecerte. Si me das posteriormente tu permiso y las personas en algún momento me escriben preguntándome tu red social o algún lugar para que ya en privado le escribas a dónde pueden ir y todo esto. Señores, no se puede hacer por tema, o sea, yo no puedo decir los nombres y esto por tema de que la página, si yo menciono un par de nombres o algo así, me puede tumbar el video. Porque le estoy haciendo publicidad y no queremos tener este tipo de inconveniente ahora mismo. Pero ¿tendrías algún inconveniente? No, para nada. Así O sea, que siempre dentro de lo posible que yo pueda ayudarlos, es un placer. bueno, ya saben, chicos, muchas gracias. Bueno, chicos, con esta entrevista cerramos porque esta entrevista fue fuerte y quería que fuera la última porque en Panamá tenemos mucho problema de cultura todavía y aceptación y tolerancia. Y señores, Alex es una persona común y corriente, una persona normal, se para, trabaja todos los días, discúlpenme la palabra, se cabrea en el tranque, en los huecos y las inundaciones en la calle, y no le hace mal a nadie, trabaja, y le meten su hora extra, o sea, el man lo está haciendo bien, tú también puedes hacerlo y sigue adelante. Me despido, gracias por quedarte hasta el final de este podcast y un beso enorme para todos. Susi.